a Emaús, preocupados conversaban sobre Cristo y de su cruz. Preocupados conversaban sobre Cristo y de su cruz. Entre tanto que andaban, alguien se les acercó, que sin darse a conocer, con amor les preguntó, que sin darse a conocer, con amor les preguntó: mis amigos están tristes, casi a punto de llorar. Cuéntenme qué les sucede, los quisiera ayudar. ¿Es que acaso tú no sabes que han matado al Señor? Ya 3 días han pasado sin saber si vive o no, sin saber si vive o no. Mis amigos, los comprendo, pero de eso ya se habló, que aunque Cristo padeciera, Él saldría vencedor. Que aunque Cristo padeciera, Él saldría vencedor. Caminante, no te vayas, ya la noche declinó. Tus palabras nos alientan, nos infunden bendición. Tus palabras nos alientan, nos infunden bendición. Y al partir Jesús el pan, percibieron al Señor, y aunque pronto se les fue, les dejó una canción. Cuando nos hablaba Él, nos ardía el corazón, abrumado nos dejó. Hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Todavía el Salvador quiere ser consolación. Si lo aceptas en tu vida, arderá tu corazón junto al Señor. Amén. Cuando pensaba en la introducción a mi predicación de esta mañana, pensé que iba a decir buenos días, pero son buenas tardes ahora. Antes de comenzar, vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 1. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a todos los padres que se han interesado porque sus hijos desarrollen talentos para la gloria de Dios.
especialmente los niños que han participado aquí, pero también los padres que han traído a sus hijos para que estén esta mañana acompañándonos. Es la tarea más importante en la vida. Podemos predicar y decir muy lindas palabras, pero es nuestro ejemplo el que lleva a nuestros hijos a los pies del Señor. Y el desarrollo de esos talentos maravillosos que hemos escuchado en estas noches, en estos días, tocando el violín, tocando el piano, cantando, para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres, hace que sintamos esperanza de que no todo está perdido, porque hay una generación que se está preparando para glorificar a Dios con su vida, con sus talentos, en su pensamiento y en sus acciones. Gracias a todos ustedes por eso. Gracias también a todos los que participaron preparando este evento. Ha sido mucho tiempo, hace más de un año que Carlos nos invitó para participar con ustedes. Todo ese tiempo hubo que conseguir medios económicos, hubo que conseguir partes musicales, lugares donde se reúnan, toda una logística que quienes están sentados aquí no se imaginan. Por eso quiero agradecer a todas las personas que estuvieron detrás de todo esto, que están todavía detrás de todo esto, para que esto pueda llegar a las redes sociales y al corazón y a la mente de cada uno de ustedes. Y agradecer a mis colegas todas las predicaciones en las cuales he aprendido mucho más. Creo que todos ellos predican mejor que yo. Por lo menos así dice mi esposa. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a escudriñar la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, el tiempo es tuyo, las palabras deben ser tuyas también. Por eso rogamos que tu Espíritu esté presente en esta predicación, para que todo lo que salga de mis labios sea lo que tú pones en mi corazón y en mi mente. Que llegue también y sea útil a cada persona que va a escuchar este mensaje. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon la palabra iconoclasta. ¿Alguna vez escucharon la palabra iconoclasta? ¿Saben lo que significa ser iconoclasta? Bueno, ese era el apodo que me pusieron a mí en el diario La Nación cuando entré a trabajar a los 20 años. Estaba haciendo un entrenamiento de periodismo. El primer verano que entré a trabajar, en la sala de redacción del diario trabajaban grandes periodistas, hombres muy pensantes. Se sentaban a discutir, charlaban de temas muy profundos para los cuales yo no estaba al nivel. Pero me acuerdo que un gran periodista, le decíamos el gordo Cardoso, imagínense ustedes por qué. Era muy inteligente. Y yo me acercaba cuando los periodistas conversaban para aprender, escuchaba. Y un día el gordo Cardoso se puso a hacerme preguntas. Y él sabía que yo no era católico. Entonces me empezó a hacer preguntas sobre mi religión. Y llegamos al momento en el cual hablamos de la adoración de las imágenes. Entonces le expliqué por qué las imágenes no. Así que a partir de ese momento me decía, Cúcaro el iconoclasta. Iconoclasta quiere decir el que derriba estatuas. Hubo un movimiento allá por la Edad Media que, reconociendo que la Biblia prohíbe la adoración de las estatuas, empezaron a destruir estatuas dentro de las iglesias católicas. Obviamente que no les fue muy bien, los persiguieron, los exterminaron. Esos eran los iconoclastas. Y a mí no me afectaba que me dijeran el iconoclasta, pero ahora entiendo que
ese apodo, ese mote, iba bien con mi carácter. Yo soy así, soy un iconoclasta. Me gusta derribar estatuas, me gusta ir contra la herejía una vez que sé que eso es una herejía. No me puedo callar. Lo lamento, es así, es mi forma de ser. El Gordo Cardoso se dio cuenta hace más de 45 años de esto. Así que ahora, esta mañana vamos a tener una pequeña clase en la cual vamos a identificar cómo nos engaña nuestra forma de leer la palabra de Dios sin entender lo que verdaderamente está diciendo. En Moyobamba di una pequeña introducción a esto, mostrando en Moyobamba y en Rioja, mostrando cómo los teólogos y los traductores se encargan de que no entendamos la palabra de Dios como está, tal como está escrita. Mateo capítulo 1, dice así en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esta situación en la cual María concibe un hijo a través de la acción del Espíritu Santo es usada dentro de la concepción trinitaria para mostrar que Dios, el Padre, tenía una función, el Espíritu Santo tenía otra función y Jesús tuvo otra función como hijo. Pero vamos a ver lo siguiente. En el versículo 23 dice, 23, 24 y 25, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otra aseveración trinitaria de que Jesús es un Dios que está con nosotros. Pero vamos a destruir todo esto en unos minutos. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Si el capítulo terminara acá y no existiera el versículo 25, podríamos dudar de si María continuó siendo virgen o no después del nacimiento de Jesús. La doctrina de la Iglesia Católica es que María continuó siendo virgen todo el resto de su vida. Pero existe el versículo 25, al cual la mayoría de la gente no le da importancia, y mucho menos la Iglesia Católica. ¿Qué dice el versículo 25? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lo traduzco, lo adecuo a nuestro lenguaje actual. Versículo 25. Pero no mantuvo relaciones sexuales con ella hasta que después que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Acá hay dos informaciones muy interesantes que vamos a analizar brevemente. Primero, ¿qué sentido tiene que este versículo diga no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo si ella iba a seguir siendo virgen? ¿Qué diría este versículo? Y nunca tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Correcto? Pero no dice eso. Dice que no tuvo relaciones sexuales hasta que nació el niño. ¿Quién fue este niño? Su hijo primogénito. ¿Qué es el primogénito? ¿El único hijo? El primero, quiere decir que tuvo otros. Esto también echa por tierra quienes dicen que María no tuvo ningún otro hijo. Porque si no, entonces diría su hijo único, no primogénito. Sí, fue el primogénito, el primero que nació. Pero si hubiera sido el único que nació,
no tiene sentido decir es el primero. Yo tengo 4 hijos. El primero, o la primera, el segundo, tercero y la cuarta. Pero si solamente tuviera una, no diría esta es la primera. Diría esta es mi única hija. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que leer lo que está diciendo, no lo que nosotros queremos entender o lo que las religiones y los teólogos nos dicen que entendamos de acuerdo a explicaciones. En estas reuniones, y yo le hablo ahora a todos aquellos que no estuvieron en estas reuniones, por favor les pido, escúchenlas, véanlas, porque hay tanta información que no queremos volver a repetirla. Es tanta la información que se ha dado en estas 15 conferencias desde que empezamos en Moyobamba, que no podemos cada uno de nosotros volver a repetir los mismos versículos que ya se dijeron, por beneficio de ustedes. Y para poder ampliar la base de sustentación de lo que nosotros estamos diciendo. Esto es muy claro cuando nosotros entendemos lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora vamos a ir nuevamente al versículo 20. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por lo tanto, si en el engendramiento de Jesús interviene la matriz de María y el Espíritu Santo, el ser que nace allí es hijo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si este Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, como dice la doctrina trinitaria, entonces no es el Hijo del Padre. Entonces nos engañaron. Entonces todo el tiempo Jesús nos estuvo mintiendo porque le estuvo diciendo Padre mío al que no es el Padre de él. ¿Entienden que la doctrina trinitaria hace a Jesús mentiroso y hace a Dios mentiroso? Vamos al mismo libro de Mateo, el mismo Evangelio, capítulo 3. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién era la voz? ¿Del Espíritu o del que estaba en el cielo? Ahora, el Espíritu estaba ahí. ¿Por qué el Espíritu no dijo: Este es mi Hijo amado? Tuvo que venir la voz del cielo para decir: Este es mi Hijo amado. Esto es una confusión. ¿No es que Cristo es el Hijo del Espíritu Santo? ¿No lo engendró el Espíritu Santo? ¿Son todos mentirosos? ¿Qué hacemos con el versículo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso? ¿Cómo aplicamos eso? Si acá nos están mintiendo descaradamente. O no nos están mintiendo y nosotros hemos entendido mal. Nos mintieron quienes nos introdujeron una doctrina falsa. Esa es la decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. ¿Quién mintió? ¿Dios, que se dice el Padre, pero no es el Padre porque el Padre es el otro? ¿O Jesús, que le dice Padre al que no es el Padre porque el Padre es el otro? ¿O le mintieron a Jesús y él siguió mintiéndonos? ¿Se dan cuenta? Voy a explicar este versículo. Porque este versículo dice aquí que los cielos fueron abiertos, Mateo 3:16. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. No dice Espíritu Santo.
Dice al Espíritu de Dios. Y cuando dice el Espíritu de Dios, entendemos que es el Espíritu de ¿quién? Del Padre. Es el Espíritu de Dios. Porque también en la Biblia aparece el Espíritu de Cristo. Recuerdan, algunos de ustedes no estaban ni en Rioja ni en Moyobamba, pero allí yo dije, busquen en la Biblia, en el buscador que tienen en los teléfonos, busquen Espíritu de Dios. Vean todas las veces que dice Espíritu de Dios. Vean todas las veces que dice Espíritu de Cristo. Luego comparen con las veces que dice Espíritu Santo, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al Espíritu de Dios o al Espíritu de Cristo? Porque tenemos versículos paralelos. Tenemos versículos en Mateo, Marcos y Lucas que hablan del bautismo, y en esos evangelios dice Espíritu Santo y acá dice Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién miente? ¿El Espíritu que viene del cielo es de Dios el Padre o es el Espíritu Santo que engendró a Cristo? Porque lo que se escucha es la voz que viene de los cielos y dice, este es mi Hijo amado. Nos confundimos cuando inventamos cosas que la Biblia no dice. Lo que la Biblia está diciendo es que Dios envió su Espíritu para estar con su Hijo y confirmar que ese es su Hijo. Y el Espíritu Santo que descendió sobre María, que la cubrió para engendrar el Hijo, es el Espíritu de Dios, el Padre, a quien Jesús inequívocamente le dijo toda su vida, Padre mío y Dios mío. Vamos a ir aquí mismo en Mateo, capítulo 27. Nos encontramos con Jesús pendiendo de la cruz. En el versículo 46, Mateo 27, 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dice Jesús que lo desamparó? ¿El Espíritu Santo? El Padre dice Jesús que lo desamparó. ¿Por qué no dice que el Espíritu Santo también lo desamparó? Le echa la culpa al Padre que lo desamparó. ¿O será que el Espíritu Santo no lo había desamparado? Le hago estas preguntas porque necesito que piensen que hay contradicciones muy grandes en todo esto. Jesús le está hablando a su Padre porque él siente que el ser con el cual estaba unido ahora acaba de cortar esa unión. Él siente eso. El Padre no cortó la unión. ¿Quién cortó la unión? El pecado cortó la unión. Porque Jesús estaba padeciendo lo que nosotros, el pecador que no se arrepiente, va a sentir en el momento del juicio. Que no tiene ningún retorno, que no hay posibilidad de unión porque perdió esa posibilidad. ¿Qué es lo que deberíamos sentir nosotros? Pero Jesús lo sintió por nosotros. Cuando Jesús murió, le dijo a su Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El mismo espíritu que había cubierto a María, el espíritu que estaba dentro de él. Si nosotros definimos que el espíritu era el espíritu del Padre, lo que hace Jesús en el momento de la muerte es entregarle a su Padre el espíritu que su Padre le había dado en el momento en que lo engendró. Vamos ahora a Juan, capítulo 10.
En Juan capítulo 10, dice en el versículo 17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, que es lo que estaba haciendo en el momento de su muerte. Esto lo dice Jesús antes del Calvario. Lo que hace Jesús es poner su vida en las manos del Padre, devolverle al Padre su vida. Pero fíjense lo siguiente, en el versículo 18 agrega, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Voluntariamente vine a morir por ti. Nadie me está obligando a morir por ti. Lo hago voluntariamente. Y continúa diciendo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero ¿por qué tengo ese poder? ¿Cómo termina el versículo? ¿Por qué tengo ese poder? El versículo dice, porque este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Por eso tengo este poder. Porque el Padre me lo dio. Por eso Jesús puede ser adorado igual que el Padre, porque el Padre es el que le da esa autoridad. Hermanos, este momento de la historia no creo que sea entendido por la mayoría de la gente. Creo que no nos ponemos en el lugar de Dios, el Padre, que tiene que entregar a su Hijo para redimir a un planeta que lo odia. Padres, ustedes que dedicaron tiempo, esfuerzo y que tienen un amor inmenso, inconmensurable para cada uno de sus hijos, ¿estarían dispuestos a entregarlo para salvarle la vida a alguien que lo odia a usted? Ese no se escuchó hasta acá. Sí. Lo he pensado muchas veces y yo también he dicho no. No, de ninguna manera. Si alguien tiene que morir, prefiero morir yo. Prefiero dar mi vida y no la vida de mi hijo. Eso que también estuvo en las conferencias de estos días es la prueba que tuvo que pasar Abraham. Abraham quería conocer al Mesías, Abraham quería conocer el amor del Padre, pues sacrifica a tu hijo. ¿Quieres conocer el amor del Padre? Sacrifica a tu hijo. Mis hermanos, creo que todos deberíamos agradecer a Dios que no nos pone en esa disyuntiva. No la pasaríamos, por eso no nos pone en esa disyuntiva. No la pasaríamos, no podríamos entregar la vida de nuestros hijos que hemos engendrado, que hemos criado para salvar la vida de un criminal. No lo haríamos. Y bueno, ¿y por qué Dios no se dio a sí mismo? ¿Por qué no se ofreció Él? ¿Por qué tenía que venir Jesús a morir? Porque en Dios está la vida. En Jesús está la vida por orden, por mandamiento de su Padre. Lo dice acá. Esto es claro. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Que yo tenga vida eterna. Que yo pueda dar mi vida y volverla a tomar. Esto me lo dio mi Padre. Pero ¿quién es superior al Padre? Jesús reconoce que el Padre es su Dios. Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él es mi Dios. ¿Por qué el Padre no se dio? Tanto que nos ama, ¿por qué no se dio Él? Qué egoísta, qué fácil, que vaya y muera mi hijo y yo me quedo acá. No es así. Dios no podía dar su vida. ¿Por qué no puede dar su vida? Porque en el momento en que Dios muriera, Dios el Padre muriera en la cruz,
el universo desaparece. Porque Él es el que sustenta el universo. Desaparece el planeta Tierra, Satanás, los ángeles buenos, todo el universo desapareció. Por amor a nosotros y por amor a todo el universo, el Padre no podía venir a morir. Solo uno podía venir a morir. No eran roles. No es que cualquiera de los tres podía ser de hijo, no es que cualquiera de los tres, según la doctrina de la Trinidad, hacía de padre y el otro hacía del Espíritu Santo y venía, engendraba un hijo con la Virgen María. No es así. No es así. Solo Cristo. Y Elena de White dice en primeros escritos, Jesús se ofreció 3 veces y el Padre no quería que Él muriera. Pero no había otra solución. La otra solución era dejar al planeta Tierra que se destruyera por sí mismo. Esa era la otra solución. Y el amor de Cristo por las criaturas que Él había creado, Juan capítulo 1, versículo 1, hizo que pudiera convencer al Padre de que Él iba a pasar la prueba y que iba a morir, iba a redimir al mundo. Amén. Gracias, Señor. Todos estamos allí, disfrutando de la posibilidad de la vida eterna porque tú te ofreciste por mí, porque tú bajaste de tu trono y diste tu vida en el Calvario. Porque ese grito de angustia, Elí, Elí, lama sabactani, estaba diciendo que nuestra redención estaba por cumplirse. Mis hermanos, el amor del Señor se manifiesta de muchas maneras. Quienes mataron a Jesús, quienes dijeron, crucifícale, que su sangre caiga sobre nuestras cabezas, merecían morir. Ellos pidieron que la sangre de ese justo cayera sobre sus cabezas. Así y todo, el Señor les dio una advertencia. Mateo capítulo 24. El Señor siempre obró por amor. Todo lo que Él hace, lo hace por amor. El gran pez en el mar Mediterráneo se tragó a Jonás por amor, para que Jonás pudiera conocer días más tarde el amor de Dios. Y Dios quería que Jerusalén se salvara de la destrucción. Así que en el capítulo 24, después que los discípulos le dijeron a Jesús que mirara las hermosas piedras del templo en el lugar donde ellos creían que Jesús iba a reinar, el Señor le dijo, qué desenfocados que están ustedes acerca de mi misión. Mi misión no es salvar piedras. Mi misión es salvar gente. No me voy a encerrar nunca en estas 4 paredes. Él lo había dicho en la antigüedad. Estas paredes no te pueden contener. Y mis hermanos, les advirtió lo que habría de ocurrir 40 años después. Dice el versículo 15, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos, el que lee entienda, les está diciendo también, vayan a estudiar el libro de Daniel. Fíjense en el libro de Daniel en qué lugares aparece la palabra abominación desoladora. Y aparece en el capítulo 9 y aparece en el capítulo 12 y en el 11 también. Hay 3 procesos
en la historia profética desarrollada por Daniel, en donde se nombra la abominación desoladora. Uno de esos tres tenía que ser los discípulos y todos los que escucharon la palabra de Jesús. Fueron al libro de Daniel a entender. En el libro de Daniel aparece la abominación desoladora, pero solo en el capítulo 12 dice: los entendidos entenderán. Así que cuando ellos estudiaron, creyeron que las 3 veces que aparece la abominación desoladora en el libro de Daniel mencionaba el mismo evento. Pero no era así. Son 3 eventos distintos. Uno se cumplió durante este tiempo, el tiempo donde todavía vivían muchos que habían conocido a Jesús. Otro se cumplió con la entronización del papado al inicio de la Edad Media. Y el último, la última abominación desoladora, se está por cumplir pronto. Por eso incluyo este tema en esta predicación, porque así como fue una advertencia para aquellos cristianos, es una advertencia para nosotros hoy. ¿Saben ustedes lo que dice? Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de aquellas que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, ni en sábado, dice en realidad. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Si me acompañan, vamos al libro de Daniel. Vamos a dejar la abominación desoladora del capítulo 9 y la del 11 porque ya se cumplieron. Pero sin embargo les voy a contar lo que ocurrió en aquel tiempo. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, fue el primero de los evangelios que se escribió. Lo escribió Mateo alrededor del año 40. No se sabe exactamente, pero fue entre el 40 y el 45. En esos años, unos 10, 12 años después de la muerte de Jesús. Mateo entendió que todo lo que él había vivido al lado de Jesús y todo lo que significaba el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús tenía que quedar registrado, porque estaban entrando a la iglesia muchos judíos que no tenían en claro qué era lo que había pasado con Jesús. Como Mateo había sido testigo de eso, escribió su evangelio alrededor del año 40 y como la mayoría de los que se habían hecho cristianos hasta ese año eran judíos, él lo escribió en arameo. Era para los judíos. Años después, como 10 años después, ya los gentiles habían superado a los judíos. Por lo tanto, se hizo necesario una traducción. Mateo mismo tradujo su evangelio al griego. Marcos escribió el segundo evangelio, reuniendo las historias que le había contado Pedro y complementándola con lo que ya había escrito Mateo. Lucas, años después, Marcos escribió alrededor del año 50, 55, Lucas escribió alrededor del año 60, una investigación usando a Mateo, a Marcos y a otros testigos que estaban vivos todavía en aquel tiempo. Un resumen de lo que son los evangelios. Juan escribió su evangelio alrededor del año 90, por eso Juan no menciona nada de la destrucción de Jerusalén, pues ya había ocurrido. Entonces, si ustedes prestan atención y leen el evangelio de Juan, no van a encontrar la advertencia de Jesús de que lean el libro de Daniel, ni que estudien las profecías con respecto a ese tiempo, porque en el año 90 ya hacía 20 años que Jerusalén no existía, ni el templo. Pero vamos al capítulo 12 de Daniel. Dice que luego de los eventos que van a ocurrir, que están relatados en Daniel 11 del 40 al 45, y que si no comenzaron a cumplirse ya están ahí en la puerta para cumplirse,
dice, en ese tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quién es Miguel? El que es igual que Dios, porque eso es lo que significa Miguel. Miguel es el que es como Dios. Y Miguel es el arcángel. En Judas también se menciona a Miguel y se lo menciona como el arcángel Miguel. Es la única vez en toda la Biblia que aparece la palabra arcángel. Y ese es otro engaño. La Iglesia Católica le hace creer a la gente que hay 3 arcángeles. El arcángel Miguel, que aparece en la Biblia, el arcángel Gabriel, que es un ángel que está en la presencia de Dios, pero no se lo menciona nunca jamás como arcángel. Solamente el ángel que está en la presencia de Dios. No se dice la palabra arcángel y se introduce esa palabra como una parte del engaño que la Iglesia Católica le presenta a sus seguidores. Y ellos introducen además otro arcángel. A ver si alguno de ustedes sabe. ¿Cuál sería? A ver. Miguel. Gabriel. ¿Quién más? Rafael. ¿En qué versículo de la Biblia está Rafael? ¿En qué versículo? No hay. ¿Y de dónde lo saca la Iglesia Católica? Lo han inventado. Porque solamente se mencionan los nombres de estos 2 ángeles. Y el único arcángel es Miguel. Porque ¿qué quiere decir arcángel? Arcángel es una palabra compuesta por arca, que quiere decir jefe, y ángel, o sea, el jefe de los mensajeros, de los ángeles. ¿Cuántos jefes hay? 1. El que es como Dios. ¿Ah? Bien, seguimos con esto. Versículo 12, versículo 2 del capítulo 12 de Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué momento de la historia está hablando? ¿De la resurrección de Jesús, que también resucitaron otras personas junto con Jesús? No. De los que van a resucitar en la venida de Cristo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Jesús le está diciendo, los entendidos entenderán. El que lee, entienda. Y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro ¿hasta cuándo? El tiempo del fin. ¿Por qué sellar el libro? Un libro que está sellado no se puede leer. Pero el libro de Daniel se leía. Y se conocían las profecías. Es más, Jesús les dijo, vayan y lean el libro de Daniel. Y no era el tiempo del fin. Porque en realidad lo que está diciendo es que verdaderamente se va a entender todo cuando llegue el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Yo, Daniel, miré y aquí, bueno, sigue diciendo Daniel algunas cosas. Le pregunta a unos varones que estaban junto al río, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? Versículo 8. Versículo 9, él me respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto es, no se va a entender plenamente hasta que llegue el momento. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos continuarán procediendo impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Otra vez vuelve a decir que el que lee entienda, como dijo Jesús. Los entendidos entenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y otra vez, como dije en Rioja y dije en Moyobamba, otra vez los traductores nos están engañando. Otra vez.
porque la palabra sacrificio no aparece en el original. Pero acá dice el continuo sacrificio, y cuando aparece la palabra sacrificio, después de continuo, tamid, es continuo, que quiere decir también la continuidad. Cuando aparece la palabra sacrificio, enfoca nuestra mente hacia dónde, hacia un determinado lugar, los sacrificios que se hacían en el templo. Si bien la palabra continuo se aplicaba normalmente para esa circunstancia, no siempre se aplicaba así. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo y puesta en su lugar la abominación desoladora, eso es lo que dice el original, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Una promesa maravillosa para Daniel, que tenía más de 80 años, casi 90 años cuando recibió esta visión. Ya estaba viejito y estaba para morir. Él quería ver al Mesías. Dios le dijo no porque faltan como 500 años. Pero tú irás a descansar y resucitarás. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Quiero hablarles acerca de algo que nunca tocamos en la iglesia adventista. Y esto es el capítulo 1 del conflicto de los siglos. Está en el capítulo 1 del conflicto del siglo, está en la historia, pero nunca lo tocamos. Una vez le pregunté a mi papá, que era un gran estudioso de la Biblia, él era un predicador también, heredé esa pasión por la predicación escuchando a mi papá en sus predicaciones, y un día le pregunté, papá, en el sitio de Jerusalén, yo era chico, yo tendría 12, 13 años probablemente. En el sitio de Jerusalén, cuando el ejército romano se fue de la ciudad y permitió que salieran los cristianos, ¿cuánto tiempo tardaron en regresar? Y mi papá se quedó mirándome y dice, la verdad, no sé. Habrán sido 15 días, 20 días, un mes. No lo sé. Como mi papá no lo sabía, yo no averigüé más nada. Pasaron muchos años hasta que me enteré cuánto tiempo había pasado. Realmente, a través de la historia, a través del capítulo 1 de el gran conflicto. Bien, se lo pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo pasó? Desde que Cestio Galo levantó el campamento, el sitio alrededor de la ciudad de Jerusalén y se fue, hasta que volvió Tito a rodear otra vez la ciudad, ¿cuánto tiempo pasó? Tres años y medio, 42 meses, 1260 días. ¿Proféticos? No. Desde el momento, en realidad, desde el momento que comenzó el sitio de Jerusalén, hasta que se levantó el sitio y Cestio Galo se fue, había pasado más o menos un mes, mes y medio de sitio. Luego 3 años y medio hasta que volvieron. Y hasta que fue destruida Jerusalén, pasaron 1335 días. O sea, desde que comenzó el sitio hasta que volvió Tito, pasaron 1290 días. Y después hubo como 45 días de sitio hasta que finalmente fue tomada la ciudad, 1335 días. ¿Y cuántas veces escucharon predicar esto? ¿Y por qué creen ustedes que nunca se los predican? Tuve que hacer una investigación para darme cuenta de esto. Y yo también me pregunté, ¿por qué nunca lo predican? Porque si lo predican así como se lo estoy diciendo a ustedes, ustedes van a preguntar, ¿y dónde está el principio de día por año? ¿O no? Porque se cumplió literalmente.
Estos días proféticos en realidad fueron días literales en el caso de Jerusalén. ¿Y quién nos asegura de que no se van a cumplir literalmente en el tiempo del fin? Una vez que se establezca la abominación desoladora, que es el establecimiento del día domingo a nivel mundial, ¿quién nos asegura de que no van a pasar 3 años y medio hasta que venga la destrucción del planeta Tierra? Mis hermanos, voy a terminar con esto, que para mí es muy doloroso. Yo lo dije en una conferencia anterior. Yo soy adventista de nacimiento. Mi padre, si viviera hoy, tendría 110 años. Falleció hace muchos años. Mis abuelos fueron miembros fundadores de una de las iglesias más antiguas de Buenos Aires, la iglesia de Palermo, que cumplió 90 años. Somos una familia que ha mantenido este mensaje durante muchas generaciones. Yo estoy muy dolido porque nunca pensé que iba a escuchar y que iba a ver lo que estoy viendo en este tiempo dentro de nuestra iglesia. Pastor Cecilio Pérez habló de abominaciones que se están haciendo. En mi conferencia anterior hablé de Ezequiel, capítulo 8 y 9. Pero yo no las podía comprobar hasta que no leí el manual de iglesia, el último manual de iglesia, el del año 2022. Y ahí me di cuenta que están cambiando dramáticamente, drásticamente nuestra religión, donde Elena de White ya no es la voz autorizada, es una voz más. Donde dice que ya no esperamos la inminencia de la venida de Jesús, sino que Jesús va a venir pronto, pero no inminentemente. Inminentemente es que tenemos que prepararnos porque está a las puertas. Y más que nada porque ese manual de iglesia es del año 2022 y ustedes ya saben lo que pasó en el año 2020. Donde todo el planeta fue cerrado de la noche a la mañana. Y nosotros seguimos diciendo, o sea, cambiamos nuestro enfoque y decimos, no, estas cosas no nos están diciendo que la venida de Jesús es inminente. Lo que va a venir pronto. También lo decía Elena de White, pasaron más de 150 años desde aquellos días. Va a venir pronto. Y a Elena de White, para que no moleste tanto, la vamos a sacar del lugar que ocupa entre los profetas y la vamos a poner como una mujer inspirada por Dios o que tenía buenos pensamientos y buenos libros. Estamos vendiéndonos al enemigo. Yo no pensé que esto iba a ocurrir. Sigue ocurriendo. La Iglesia Adventista se fundó sobre la base de este libro, no sobre la base de los escritos de Elena de White, sobre la base de este libro. En el último sermón que Elena de White dio antes de morir, después ya no dio más sermones, fue unos 2 o 3 años antes de su muerte. Al terminar, y ella sabía que ya no tenía las fuerzas necesarias para seguir predicando, ella alzó su Biblia, se la mostró al público y les dijo, hermanos, les recomiendo este libro. No recomendaba ninguno de sus libros. Les recomiendo la palabra de Dios. Básense en este libro. Este libro tiene la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero hoy mismo, la Iglesia Adventista ha renegado de este libro. En el Congreso del 2015
se le pidió antes de la votación, se le pidió a toda la Iglesia mundial, oren para que nuestros delegados sepan votar lo que el Espíritu Santo les pide que voten. La discusión era ordenación de mujeres y ancianas o no. ¿Cuál fue el resultado de la votación? No. La votación en el Congreso General fue no. ¿Y qué está pasando hoy, 7 años después? 9 años después. No hay ningún texto bíblico, no hay ningún texto de Elena de White, pero no importa lo que hubiera dicho Elena de White. La Biblia es fundamental para esto. No hay ninguno que nos autorice a hacer esas ordenaciones y se están haciendo a toda velocidad, presionando iglesia por iglesia para que ordenen ancianas y hasta pastoras. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un mandato de un organismo ecuménico mundial que quiere que todas las iglesias exalten a las mujeres. ¿Y por qué quiere que exalten a las mujeres? Porque ese organismo mundial no está basado en Cristo, está basado en María. Aquella que dicen que era virgen todo el tiempo. Y cuando la Biblia dice que en realidad fue virgen hasta que nació Jesús y luego tuvo relaciones normales con su esposo. Pero eso es lo que se quiere imponer a nivel mundial y todas las religiones están aceptando eso. Eso tiene que ver la política de género y todas esas cosas. Estamos detrás de los pasos de Roma. Para convertirnos en una hija de Roma, no podemos, porque el movimiento adventista no salió de Roma. Los metodistas salieron de Roma, los luteranos salieron de Roma, los anglicanos salieron de Roma. Muchas religiones salieron de Roma y son las hijas de Roma, porque salieron de Roma. La iglesia adventista no salió de Roma. Pero eso no quiere decir que no seamos catalogados como una hermana de Roma, porque hacemos lo mismo que hace Roma. Y perseguimos, mintiendo, a aquellos que predican la palabra de verdad. Si tú tomas la decisión de levantar el estandarte de la verdad, tienes que dejar de lado todo. Tus privilegios, tu familia probablemente, porque ya hemos escuchado que muchas personas han tenido problemas con sus familias por creer en esto. Tienes que dejar de lado tu prestigio. Todo lo que hayas cimentado durante años quedará de lado. Y es muy probable que tengas que dejar de lado tu propia cabeza, como le pasó a Pablo, como le ocurrió a Juan el Bautista. Cuando dijeron lo que tenían que decir, sus cabezas rodaron. Pero para ti existe una promesa. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para cada uno de aquellos que han sido fieles hasta el final. La promesa que se le dio a Daniel es una promesa para cada uno de nosotros también. Aferrémonos a esa promesa, el Señor viene pronto, los tiempos se están cumpliendo, que Dios bendiga a cada uno de ustedes hasta el fin. Amén. Tenemos una palabra de oración. Amado Señor, pon tu espíritu en cada uno de los presentes, en cada uno de los que toman la decisión de servirte cada día de su vida de ahora en adelante. Dale fuerza a los padres para criar hijos en el camino del bien. Dale fuerza a los hijos para ser ejemplos ante sus amigos, compañeros y parientes. Danos fuerza a nosotros, los predicadores, para que no nos apartemos de este camino que hemos conocido y que amamos. Señor, cuando vengan las tribulaciones,
que nuestra mente se conecte con tu mente, que nuestras manos se tomen de tus manos y que podamos decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por Jesús, gracias por su vida, gracias por ese sacrificio inmerecido. Nunca podremos comprender lo que significó para ti entregar a tu Hijo. Gracias otra vez, Señor, en su santo y divino nombre. Amén. Dios les bendiga. Gracias. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros mil. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y en el cielo feliz con Jesús estaré. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das más dulce es que la miel. En célica mansión por siempre gozaré, y en el cielo feliz con Jesús estaré. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y en el cielo feliz con Jesús estaré. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das más dulce es que la miel. En célica mansión por siempre gozaré, y en el cielo feliz con Jesús estaré. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das más dulce es que la miel. En célica mansión por siempre gozaré, y en el cielo feliz con Jesús estaré. Y en el cielo feliz